Alfa. Desde el Foro Alfa a las 12:30. Muchas gracias por estar con nosotros en la emisión Mediodía de Noticiero El Salvador. Yo soy Yasti Dávalos y estos son los titulares. Desarticulación de red que vendía licencias de conducir muestra el avance de la guerra contra la corrupción impulsada por el presidente Nayib Bukele. Ministerio de Obras Públicas ejecuta inspecciones en escuelas de manejo por todo el país, verificando cumplimiento de la ley. Mientras El Salvador continúa con la tendencia de cero homicidios, el éxito del método Bukele es reconocido a nivel internacional por sus resultados. El Salvador es tierra fértil en materia económica. Nuevas empresas de distintas partes del mundo proyectan inversiones, mientras aumenta el consumo de energía. Ya iniciamos con las noticias. El ministro de Obras Públicas brindó más detalles sobre la red de corrupción de la entrega de licencias de conducir y que fue desarticulada en las últimas horas mediante diversos operativos. De acuerdo a las investigaciones, las personas entregaban dinero para que les fuera aprobada su licencia de manera fraudulenta, sin someterse a las pruebas respectivas. Vea. Y la corrupción, este gobierno la va a combatir, venga de donde venga. Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, después que la Fiscalía General de la República le asestara un duro golpe a una red de corrupción conformada por las escuelas de manejo, examinadoras y personal del BMT. Según detalló, la Fiscalía giró 28 órdenes de captura contra los implicados, que facilitaban licencias de conducir sin realizar los exámenes correspondientes. Y este gobierno no se va a tentar la mano para poder hacer todo lo necesario para poder garantizar que la corrupción sea erradicada de raíz. Y en ese caso, pues las escuelas de manejo que quieran hacer las cosas mal, procesos fraudulentos, pues se le va a aplicar la ley como corresponde. En primera instancia, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas presentaron una denuncia ante la Fiscalía sobre las irregularidades detectadas en la obtención de licencias. La red cobraba hasta $1,000 por estos trámites. Escoprom, que es una examinadora que pues tuvo personal detenido este día, y las escuelas Génesis, Chalón y la escuela López también pues tuvo personas detenidas. Los registros se ejecutaron en las oficinas tramitadoras de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, La Libertad, Chalatenango y Usulután. Además, se identificó a una barbería que servía como fachada para facilitar los documentos. La corrupción en nuestro país ha hecho que El Salvador retroceda en años, ¿verdad? Y nosotros no lo vamos a permitir y el presidente no lo va a permitir. Y él ha sido frontal y ha dicho que tenemos una guerra contra los corruptos y los corruptores. Por lo tanto, la institución indicó que incrementará la supervisión en las escuelas de manejo y pondrá en marcha un proceso de modernización para dichas empresas. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y justamente las verificaciones a escuelas examinadoras de manejo continúan en diferentes partes del país. Veamos con la periodista Sujei Flores, quien da seguimiento a estos procedimientos. Adelante, Sujei, buenas tardes. Así es, buenas tardes, un gusto saludarte. En efecto, continuando con el combate a la corrupción, este día han sido desplegados 200 inspectores del Viceministerio de Transporte en diferentes escuelas de manejo a nivel nacional. Esto con el fin de verificar que éstas cumplan con el reglamento de tránsito para poder brindar el servicio de emisión de licencias de conducir y además informar sobre las nuevas disposiciones. Donde pues vamos a empezar con un mega operativo en diferentes partes del país. De hecho, en este mismo momento estamos de manera simultánea en Santa Ana, estamos en este lugar de San Salvador y de igual manera estamos en San Miguel para poder ir a cada una de las escuelas de manejo con los diferentes inspectores de tránsito. Vamos a tener a más de 200 personas involucradas para poder realizar estos operativos y pues ir a cada una de las escuelas de manejo y ir a revisar cada uno de los nuevos procesos que vamos a estar cumpliendo. En estos dispositivos, el equipo del BMT verifica la documentación de los vehículos, así también que cuenten con los diferentes implementos de seguridad vial. Además, que los instructores estén debidamente capacitados para ofrecer este servicio. El Ministerio de Obras Públicas ha dado un plazo de 90 días para que las escuelas de manejo acaten las nuevas medidas. Una forma de supervisarlo va a ser a través de la tecnología. Vamos a tener cámaras en las escuelas de manejo donde el BMT pues va a tener acceso a través de su centro de monitoreo.
También pues vamos a tener computadoras donde todo el sistema pues va a estar enlazado con el Viceministerio de Transporte. Esa es la información que tenía para compartirles. Con esto retorno la señal contigo al Foro Alfa. Buenas tardes. Muchas gracias, Sujei, por actualizarnos sobre este asunto. Y también relacionado a esto, ha reaccionado el analista Rafael Goches. La periodista Briseida Morán nos comparte la lectura que ha hecho el profesional sobre estas acciones. Adelante, Briseida. Estamos listos contigo también. Gracias, buenas tardes. Y con respecto a este tema, hemos consultado al analista Rafael Goches, quien mencionaba que la narrativa del presidente Nayib Bukele era más que evidente en cuanto a combatir la corrupción, venga de donde venga, luego que la Fiscalía General de la República emitiera varias órdenes de captura, incluso en contra de empleados gubernamentales y, por supuesto, escuelas de manejo que facilitaban de manera ilegal licencias de conducir. Yo creo que es importante el mensaje que se da de que no solo es la corrupción en altos niveles, ni tampoco es la corrupción en niveles de delitos como puede ser pequeñas estafas o narcomenudeo, etcétera, sino que también en este tipo de estructuras que están enquistadas en instituciones públicas y privadas. Además, hacía énfasis que este tipo de acciones son necesarias si se quiere construir un país de bien y, por supuesto, llevar el desarrollo en El Salvador, y que el gobierno está más que claro en lo que desea para el país. Esto es la única manera de sacar al país adelante, es combatiendo con claridad, con contundencia, el flagelo de la corrupción. Este tipo de actos de corrupción se buscan erradicar de parte del gobierno, ya que también trae consecuencias consigo, y esto es la causa de accidentes por personas que no están aptas para conducir estos vehículos debido al otorgamiento de licencias ilegales que se ha hecho. Y un paso de esto es que la Fiscalía ya ha empezado a actuar con los que se dedican a este tipo de red. Con esta información yo devuelvo la señal hasta el Foro Alfa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Briseida, también por tu reporte. Y la guerra contra la corrupción fue declarada oficialmente por el presidente Nayib Bukele durante su primer quinquenio. Y esta se ha fortalecido en la actualidad, iniciando con la eliminación de la deuda política, que ha continuado con la creación de la ley anticorrupción y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con la apropiación de fondos públicos. Días después fue capturado el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, por enriquecimiento ilícito. Y las acciones más recientes, la desarticulación de una red de corrupción de las escuelas de manejo, BMT y CETRACEN. Y con esto nos vamos a una pausa, volvemos enseguida con más noticias. No se vayan. Son las 12:41. La seguridad sigue siendo una garantía para los salvadoreños y para las personas que visitan el país. La tasa de homicidios se mantiene como la más baja del hemisferio occidental y, de hecho, la policía informó que ayer, miércoles 19 de febrero, finalizó con 0 homicidios a escala nacional, y en lo que va de este año, las autoridades reportan un total de 43 días sin asesinatos, lo que representa 841 jornadas sin muertes violentas bajo la gestión del presidente Nayib Bukele. Y el llamado método Bukele le ha dado la vuelta al mundo por los resultados sin precedentes en un corto periodo de tiempo, al comparar la magnitud del problema que representaban las pandillas para el país. Analistas, periodistas e incluso otros líderes mundiales han reconocido la efectividad de las medidas implementadas para convertir El Salvador en una nación segura. El método Bukele contra los pandilleros funciona. Y vaya si funciona. En un video de menos de 2 minutos, el periodista español Javier Sanz explica la transformación que ha tenido El Salvador tras la puesta en marcha de las estrategias de seguridad que incluyen la recuperación del territorio por parte del Estado, un sistema carcelario ejemplar y la política de cero impunidad para que todos los pandilleros sean capturados. En 2019, cuando Bukele asumió el cargo, se registraron casi 2.400 homicidios, o lo que es lo mismo, una tasa del 38,5% por cada 100.000 habitantes. Pues bien, al cierre de 2024 solo se registraron 114 homicidios, es decir, el 1,9%. Sanz explica que todo esto se logró en 5 años, el pasar de ser la capital de los homicidios a una de las naciones más seguras del mundo. Si observamos la gráfica desde que Bukele llegó al Palacio Presidencial, se ve con claridad el brutal descenso de homicidios en el país.
Cuestiona además por qué hay algunas ONG de la oposición que defienden a los pandilleros cuando estos mataban sin piedad a salvadoreños inocentes. Pese a este milagro y la gran popularidad de Bukele en la población, ganó las últimas elecciones con el 82% de los votos. Son muchas las organizaciones de derechos humanos que han denunciado esta manera de actuar al considerar, dicen, que es demasiado autoritaria. Que yo me pregunto, ¿dónde estaban estas organizaciones cuando los pandilleros campaban a sus anchas por El Salvador? ¿Dónde? Pese a ello, el método Bukele se ha convertido en un caso de estudio y un ejemplo para otros presidentes que no han podido enfrentar a las organizaciones terroristas de sus naciones. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En las visas de negocios y turismo que otorga Estados Unidos para los salvadoreños crecieron 14% en 2024, de acuerdo con informes de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entre enero y diciembre de 2024 fueron aprobadas 56.434 visas B1 y B2, que representan 7.201 documentos más. Durante el mismo periodo de 2023, el mes con más visas aprobadas fue julio. El aumento de estas aprobaciones de visas reafirma la confianza que ha recuperado El Salvador, producto de la seguridad, ya que su población prefiere ahora quedarse en su país y viajar únicamente por razones de turismo y negocios. Y en el ámbito internacional, en República Checa, un joven apuñaló mortalmente a 2 mujeres en un centro comercial, y en Colombia se registró una serie de explosiones y tiroteos que dejaron al menos 5 heridos. En un complejo comercial de República Checa, un joven de 16 años de edad asesinó con arma blanca a 2 mujeres, quienes según testigos eran encargadas de una tienda. Una de las víctimas fue agredida en el área de ventas, mientras que la otra fue atacada en la parte trasera del establecimiento. Tras el ataque, el agresor abandonó el lugar, pero fue detenido por la policía tiempo después. Un atentado con explosivos y disparos ha dejado al menos 5 personas heridas en la autopista internacional que conecta Cúcuta, Colombia, con San Antonio del Táchira, en Venezuela. El ataque, llevado a cabo por desconocidos, destruyó completamente el peaje y afectó varios puestos policiales. Casi de manera simultánea, otro puesto policial en la zona fue atacado a disparos. Se sospecha que el Ejército de Liberación Nacional podría estar detrás de los atentados. En Irapuato, Guanajuato, México, un grupo de personas que se encontraba reunida en una vela fue atacada a balazos por un comando armado. El ataque dejó al menos 12 heridos y una persona falleció mientras era trasladada al hospital. Según los informes, los sicarios llegaron al lugar a bordo de varios vehículos y sin mediar palabra comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes desde la mitad de la calle. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Desde el Foro Alfa. Son las 12:50. Y un grupo de empresarios de Alemania se encuentran de visita en el país para explorar oportunidades de negocios e inversiones relacionadas en el rubro tecnológico. El periodista Kevin Castillo ha dado cobertura y nos tiene los detalles. Adelante, Kevin, buenas tardes. Buenas tardes. El Salvador ha captado la atención de empresarios de Alemania del rubro tecnológico. Ellos se encuentran en el país para iniciar operaciones y, por supuesto, trabajar de la mano con otros inversionistas de El Salvador, gracias a la transformación que muestra el país. Estamos invirtiendo en El Salvador porque vemos el potencial que tiene con todo el turismo y todas las personas y empresas que están ingresando al país. Desde que llegué, noté inmediatamente un ambiente de tranquilidad, de paz, de motivación. Que se puedan conocer y de los empresarios nacionales como empresarios del extranjero y con eso poder concretar sus ventas, generar más inversión, generar más empleo, generar una mejor calidad de vida, que es al final nuestro objetivo desde el gobierno. Representantes de Alemania en nuestro país han destacado el trabajo que ha hecho el país en temas de modernización y digitalización de servicios. Somos un mercado en crecimiento donde la innovación, el talento y las estrategias que se están tomando y la ubicación nos convierten en un hub estratégico, desarrollando sectores claves muy atractivos para Europa. Les confieso que aquí mi internet es mejor que en Berlín. Puedo matricular mi carro en minutos.
Dentro de este encuentro también se ha informado que otras empresas de Alemania del rubro de energía y automotriz están por instalarse en nuestro país. Con esta información devuelvo la señal al Foro Alfa. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu informe, Kevin. Y no solo las inversiones están aumentando en el país, sino que también el turismo, ya que durante el año pasado se registró un crecimiento del 81% de llegadas internacionales. Estas cifras le permiten a El Salvador superar a países como Perú, según el informe de la ONU. Por cierto, este rubro se ha convertido en un motor de desarrollo para El Salvador, que lo coloca como la segunda nación con mayor expansión a escala global, superado únicamente por Qatar. Y más de 250 jóvenes se graduaron del Programa de Formación de Capital Humano 2024. Esta es una iniciativa del gobierno ejecutada a través del Ministerio de Hacienda que busca capacitar y preparar a los estudiantes para el mundo laboral. Son cursos y especializaciones que reciben de manera gratuita. Queremos reconocer el valioso aporte de cada estudiante. 270 hombres y mujeres formaron parte de la 14ª edición del Programa de Formación de Capital Humano, que prepara a jóvenes próximos a salir de las universidades y les otorga ese extra, empapándolos de experiencia y conocimientos especializados. El 30% aproximadamente incluso obtiene trabajo en el Ministerio de Hacienda tras finalizar las capacitaciones. No es solo el cierre de una etapa, sino el inicio de un futuro prometedor para todos ustedes. El propósito de esta iniciativa va más allá de una pasantía. Buscamos que los jóvenes en sus últimos años de carrera o recién egresados tengan una experiencia real de lo que significa servir al país. Reciben educación tributaria, aduanera y administración pública, cursos que tienen una duración aproximada de 1 año. Pude ampliar esos conocimientos y ponerlos en práctica en mis labores diarias y así también nutrir lo que es mi carrera. Realmente es muy gratificante que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Hacienda brinde lo que es estas oportunidades a nosotros los jóvenes, que también nosotros tenemos mucho para dar. Las clases se desarrollan de manera presencial y virtual. El programa fue iniciado exclusivamente para carreras afines a la contaduría, administración de empresas, economía, entre otras, pero poco a poco se ha ido ampliando y extendiendo a otras ramas. Cabe señalar que los cursos que reciben son gratuitos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Deporte. Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Luis Rubiales condenado a pagar multa por beso forzado a Jenny Hermoso y el Manchester United interesado en fichar al Jules Koundé. Veamos. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue condenado al pago de una multa de 10.800 euros por agresión sexual por el beso que le impuso a la jugadora Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino 2023. Así lo anunció este jueves el tribunal del caso. Rubiales, para quien la fiscalía pedía un total de 2 años y medio de prisión, fue absuelto del delito de coacciones por las presiones ejercidas sobre la jugadora para minimizar el gesto. También fueron absueltos los otros 3 acusados por este último cargo, el ex seleccionador Jorge Vilda y 2 ex dirigentes de la institución. El Manchester United ha puesto la mira en Jules Koundé y ya trabaja en una propuesta de 80 millones de euros para convencer al FC Barcelona de desprenderse del defensor francés en el próximo mercado de verano. La directiva de Old Trafford considera que es la pieza ideal para reforzar su saga y la oferta económica incluiría un contrato con un salario considerablemente superior al que actualmente percibe en el conjunto azulgrana. La relación de Koundé con el cuerpo técnico del Barça ha tenido ciertos altibajos esta temporada, sobre todo después de que Hansi Flick decidiera enviarlo al banquillo en el duelo ante el Rayo Vallecano por cuestiones disciplinarias.
No es la primera vez que el jugador es sancionado de esta manera, lo que ha generado cierto malestar en el vestuario. A pesar de ello, sigue siendo una pieza clave para el equipo, acumulando más minutos que cualquier otro futbolista en la plantilla. El mercado de fichajes sigue ofreciendo sorpresas y uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza es el de Darwin Núñez. El delantero uruguayo, actualmente en las filas del Liverpool, está en la mira del Al Hilal, club que busca seguir reforzándose con jugadores de renombre internacional. La entidad saudí considera al atacante sudamericano como una pieza clave para potenciar su proyecto deportivo y aumentar su competitividad. El técnico Jorge Jesús, entrenador del Al Hilal, sería uno de los principales impulsores de esta operación. El estratega portugués guarda un excelente recuerdo de Núñez tras su etapa en el Benfica, donde juntos protagonizaron actuaciones destacadas. En la edición estelar le tendremos los resultados de los play-offs de la UEFA Europa League. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandra, por ponernos al día con los deportes también. Y esto ha sido todo por el momento. No se pierda el estelar a las 7 de la noche. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.